Hola amigos, bueno, hoy es 20 de noviembre 2021. Tengo una obra aquí en mis manos que quisiera que ustedes la conocieran y si pueden obtenerla, pues les advierto que es de lo mejor que le encontré del doctor Jorge Enrique Valencia Martínez. Esta obra compila aquí pues como una biografía de sus compañeros de trabajo cuando fuera magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sede de Casación Penal. Del doctor Jorge Enrique Valencia, el cual ustedes pueden apreciarlo aquí, quienes hayan tenido la fortuna de haberlo conocido, por lo menos acá en la Universidad Santiago de Cali, para cuando yo estudié de 1979 a 1984, pues alcancé a distinguir al doctor Jorge Enrique Valencia y estuve en sus clases de Derecho Penal. Al igual que otro gran jurista, que es el doctor Edgar Saavedra Rojas. Pues, ¿qué pasa aquí? Pues, muy brevemente, antes de, en otra sesión voy a comenzar con lo de la eutanasia, pero quisiera, pues, referirme aquí a unos abogados, de juristas del Valle del Cauca, que cita el doctor Jorge Enrique Valencia y que fueran sus compañeros en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Y comienzo con Luis Felipe Rosales Gutiérrez. Él nació en Toro y murió en Cali en 1955. Genaro Cruz Victoria, de Tuluá, falleció ya en 1950, fue magistrado de la Sala Plena y Civil de la Corte Suprema de Justicia en 1934. Absalón Fernández de Soto nació en Tuluá, una región aquí en el corazón de mi Valle del Cauca, murió en Buga en 1964, fue magistrado de la Sala Penal de la Corte de 1940 a 1942. Salvador Iglesias Baños nació en Cali y murió en Bogotá el 19 de diciembre de 1941. Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, también en el periodo de 1935 a 1940. Ricardo Jordán Jiménez, de Cali, de aquí de la Sultana del Valle, nació en 1898 y falleció en Italia en el año 1979. Santiago Cadena Copete nació en Cali, 22 de agosto de 1917 y falleció en los Estados Unidos. Fue uno de los fundadores de mi universidad, pues pertenezco a la Universidad Santiago de Cali, donde pues tuve la oportunidad de hacer el pregrado, posgrado y maestría en criminología. Antonio Saucedo Carrasquilla nació en Cali en 1904 y murió también aquí en Cali. Al doctor Antonio Saucedo Carrasquilla sí lo distinguí, fue mi profesor. Él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también daba clases de procesal civil. Ya muy entrado en años, para mi época cuando ingresé a la universidad, y recuerdo muy bien de él, pues que nos hacía rezar el Ave María antes de abordar pues, su clase. Alberto Holguín Lloreda nació en Cali en 1892 y murió en 1979. Luis Zafra Morante, de Roldanillo, la tierra del maestro Rayo,
el 31 de agosto de 1906 y murió en Bogotá en 1981. También fue magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 1954 a 1956. Primitivo Vergara Crespo, de Buga, de 1903 y falleció en el 1981. Fue magistrado del Tribunal Superior de Buga, de la Corte Suprema de Justicia, de 1960 a 1965. Apenas andaba gateando yo. Luis Enrique Romero Soto, maestro, profesor también, en la Universidad Santiago de Cali, nació en Tuluá en 1918 y murió en Cali para el 14 de mayo del 2001. Pues todos, yo creo que por aquí tengo en mi biblioteca libros relacionados del doctor Luis Enrique Romero Soto. Es interesante, un extraordinario hombre también, jurista. Pedro Elías Serrano Abadía, pues a este gran abogado le debemos el nombre al Palacio de Justicia de Santiago de Cali. Pedro Elías Serrano Abadía nació el 20 de noviembre de 1928 en Buenaventura, bonaerense, y murió siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Aquí cayó en la toma del Palacio de Justicia, lamentablemente, donde fallecieron grandes juristas, para recordar al presidente de la Corte, el doctor Alfonso Reyes Echenique. Bueno, también dictó clases en la Universidad de Santiago y en San Buenaventura. Lisandro Martínez Zúñiga nació en Tuluá en 1927 y falleció en Bogotá en 1990, magistrado también de la Sala Suprema de Justicia de 1986 a 1990. Fue presidente de la Sala de Casación en el 90. Fue escritor de Líneas Pacientes y Esmeradas y catedrático en Chido de Plenitud Humana. Edgar Saavedra Rojas. Aún existe el doctor Edgar Rojas. Doctor Edgar fue en Zarzal el 15 de agosto de 1943 y también pues fue juez penal de circuito superior, fiscal de un juzgado superior de Tuluá, bueno, etcétera, etcétera, magistrado también del Tribunal de Cali, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 1986 a 1995. Aún recuerdo al doctor Edgar Saavedra dándonos clase aquí de casación en la especialización. Un saludo, mi estimado doctor Edgar Saavedra. Me inclino ante usted. Dídimo Páez Velandia nació en Barragán, cerca de Tuluá, el 20 de diciembre del 43. También fue magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala de Casación Penal de 1988 a 1999. Jorge Enrique Valencia Martínez, quien escribe este libro, nació en Cali el 12 de agosto de 1943. Todavía contamos con el distinguido doctor Jorge Enrique Valencia. Recuerdo sus clases, sobre todo terminando la carrera ya en la Santiago. No sé por qué equivocadamente escogí el área de civil, pero no entraba a civil, sino que me entraba a las clases de penal. Ironías de la vida. A uno siempre le decían en la universidad, no, métete en civil, que el que sabe procesar civil sabe de todo. Es mentira. No, era el doctor Jorge Enrique Valencia. Daba gusto entrar a las clases de penal, gran jurista. También transitó por acá en los juzgados de Cali, magistrado de la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Cali de 1985 a 1989, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de 1985 a 1989. Bueno, pues
no decir, por decirlo menos, del doctor Juan Enrique Valencia Martínez, pues hay que mirar esas providencias, suponencias en la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, gran debates de interés jurídico, al igual que el doctor Edgar Saavedra Rojas. Pablo Julio Cáceres Corrales nació el 1 de julio del 44 en Buga, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, de 1990 al 92. Patricia Duque Sánchez finalmente nació en Cali, 30 de octubre del 51, abogada de la Universidad de Santiago de Cali en 1975, magistrada de la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Cali, en interinidad de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 1992. Profesora de la Universidad de Santiago de Cali, San Buenaventura. Bueno, la doctora Patricia Duque no fue mi tutor en la Universidad de Santiago. Aunque no están en estas listas, porque son los compañeros del doctor Jorge Enrique en la Corte Suprema de Justicia, pero quisiera mencionar aquí también a mi profesor, por quien yo realmente tomé la vocación del derecho penal, Álvaro Mazo Yepes, magistrado del Tribunal Superior de Cali, gran intelectual, jurista, daba gusto uno escucharlo en sus disertaciones académicas, pero no pudo llegar a la honorable Corte Suprema de Justicia. Ojalá hubiera llegado. Gran amigo pues también creo, del doctor Edgar Saavedra y de Jorge Enrique Valencia. Por las anécdotas que se cuentan con el profesor Álvaro Mazo, pues yo cuando llegué a la clase de procesal penal, pues meritorio fue pues académicamente, y quizás me miraba por reojo del ojo, de reojo, preguntándose pues que fui un alumno de él, pues me dejó muchas enseñanzas, y a él le dio esto de haber cogido pues el camino pasión por el derecho penal. De las anécdotas que se cuentan, de las buenas anécdotas, porque las anécdotas buenas son las que hay que contar, no las malas. Y entonces, cuando en la Universidad de Santiago de Cali estaba Polito, que era el embolador afrodescendiente, el negro Polo. Pero negro Polo pues le embolaba a los profesores de la universidad, entre esas pues a Álvaro Mazo. Pero lo irónico, y que es de contar pa' chiste no más, pues qué mejor que hacerlo quedar mal a uno que el propio Polo. Le preguntaba, por ejemplo, estaba uno al lado del doctor Álvaro Mazo siendo pues embolándole los zapatos del Polo. Y entonces le preguntaba a uno, o a cualquiera, un ejemplo, háblame de Francisco Carrera. Y entonces, pues el estudiante, el alumno ignorante en ese entonces, pues ¿qué podía uno hablar y decirle algo al doctor Álvaro Mazo? Sin embargo, como el embolador, como los taxistas y como los tenderos son los que lo confiesan a uno, entonces Álvaro Mazo le decía a Polito, decirle quién es, aquí a Miguel, decirle quién es Francisco Carrera. Y pues claro, de todo lo que escuchaba el embolador, pues conocía muy bien quién era el maestro italiano Francesco Carrara. Y pues qué humillación que le hacía pasar a uno, pero con penas y todo. Pero eso son, digamos que son cosas para reír uno, no solamente, ¿no? Él no lo hacía obviamente con la finalidad de hacerlo, de humillarlo, ¿no? Simplemente pues para
para que vieran ustedes que el polo que no, el embolador de la universidad sabía más de derecho penal que nosotros los alumnos, porque pues obviamente escuchando al maestro, en este caso Álvaro Mazo, le dio pues en esas, escucharle todos sus, las historias en relación con los, sobre todo los clásicos del derecho penal, la escuela clásica y la escuela positiva. En aquel entonces pues apenas estaba en auge todo lo de la escuela clásica, la escuela positiva, la influencia italiana que tuvo en el derecho penal. Ahora muy reciente pues ya es la influencia después española, después también de los alemanes, que ahora pues es lo que manda la parada realmente en el derecho penal. Bueno, hasta aquí nomás entonces esta intervención. Quería hacerle un homenaje muy sencillo, pero resaltando. Consigan en esta obra, miren, acá comienza él, pues, por lo menos citando a Jorge Eliezer Gaitán, de 1898 a 1948, su obra, la vida de una biografía de hasta cuando el día antes de su muerte, pues, de su asesinato, en la gran defensa penal acuérdense en el caso del soldado militar, pues que, bueno, en defensa del honor, etcétera. Esa es una gran historia allí sobre esas intervenciones de Jorge Eliezer Gaitán, que bebió en las fuentes italianas, porque el maestro Jorge Eliezer Gaitán pues pudo ir a nutrirse en ese entonces de Enrico Ferri, quien fue su tutor, a él fue el que en esas vertientes de la escuela clásica, la escuela positiva en ese momento, la influencia que tuvo, y de allí pues Jorge Eliezer Gaitán en aquel entonces tuvo esa oportunidad de hacer como 2 años de maestría allá en Roma, y pues que por fortuna conoció en aquel entonces a los grandes maestros italianos, Ferri en este caso, y entonces por eso esa oratoria que pocas veces ya se ve en las audiencias públicas, lamentablemente pues ya ahora es otra visión muy diferente en el sistema penal acusatorio, pero eran grandes disertaciones en los espacios públicos, en las audiencias públicas, escuchar pues seguramente 1 o 2 horas hablando en una defensa penal, pues eso era maravilloso, digámoslo así, porque pues bebía uno y aprendía mucho en ese tipo de audiencias. Pero hoy en día pues la cosa es muy diferente, pues esas son las modernidades a las que tenemos que ajustarnos, como esto el asunto de la virtualidad, que para nada me gusta en el que se haya quedado en el sistema penal acusatorio. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí. Ahora sí, arranco con esto, ténganme paciencia porque esto sí es bien chévere, interesante. No hay nada mejor que uno leer decisiones de la Corte Constitucional que enriquecen. Así nomás, por ejemplo, este tema de la eutanasia, controvertido, y ahora pues la despenalización del aborto, que ya saben ustedes, antier, ese empate 4-4, y que ahora está recusado un magistrado. Pues hay que también esperar a ver qué pasó allí en esa decisión de la Corte Constitucional. ¿Ok?